Vamos a dar inicio al curso de seminario de tesis. Como su nombre lo indica, es un seminario, es la parte práctica de todo el proceso de investigación. Y pues vamos a comenzar con una pequeña pregunta. Y la pregunta es esta. Para ustedes, ¿qué es conocer? Saber algo nuevo. Exacto, saber algo nuevo. ¿Qué más? Investigar, También investigar. investigar. Exacto. ¿Qué más? Yo tal vez diría que es como descubrir algo que definitivamente no teníamos conocimiento. Exacto. ¿Alguien Yo más? opino que sería como vivirlo. Exacto. Ajá. ¿Qué más sería? ¿Qué más podría ser conocer? Pongámoslo de este punto de vista. Si yo le digo, miren, ¿alguien de ustedes ha escalado el volcán Tajumulco? ¿Sí? Sí. ¿Qué Sí. hay para poder subir al volcán Tajumulco? ¿Por qué es tan atractivo? ¿Por qué mucha gente quiere ir? ¿O a usted qué le llamó la atención? El viaje. ¿El viaje? ¿Pero y por qué el viaje? ¿Qué pasó en el viaje? Es que llama la atención el saber que es el volcán más alto. Entonces uno quisiera conocer, o sea, descubrir qué tanto hay, pues tener toda la información sobre eso, y yo creo que la información se logra viéndola uno mismo, pues. Ujú. Hacer algo que pocos pueden hacer, quizás. ¿También? ¿Qué más? Vivir la experiencia. Vivir la experiencia. Ir subiendo ese volcán, estar uno cansadísimo de estar caminando lento porque no se puede subir tan rápido por la parte de la altura, cansarse, sentir que en un momento que no se puede respirar, ver los árboles, pasar por la ruta nueva, porque en la ruta vieja están todos los árboles muertos, ¿verdad? Todos los árboles grises, tomar el camino correcto, seguir subiendo, llegar a donde antes estaban los refugios, esperar un momento, ver que la última parte está empinada y está llena de piedras y que uno tiene que pasar por ello. Y al llegar en la cima, ver todo lo que usted pueda observar, sentir ese frío, pero no le importa, pero ver todo ese paisaje. Ahora, si yo les digo ahora, ustedes podrían contarle la experiencia a otras personas y en algún momento convencerlas para que puedan escalar. ¿Ustedes regresarían y escalarían de nuevo el volcán? Yo no. Yo no regresaría. Usted no regresaría. Va. Yo tampoco, ya lo hice 7 veces. Ya no regreso ni una octava ni porque me paguen, ¿va? Pero, ¿qué pueden ustedes decir de esa experiencia? ¿Será que ustedes necesitan estar allí para poder explicarle a los demás qué van a pasar, por dónde van a pasar, qué ruta deben tomar, cuánto tiempo les va a llevar, en qué momento deben hidratarse, en qué momento no, si empiezan a escalar en la mañana, si escalan a mediodía, si empiezan a escalar por la tarde, etcétera? Sí lo pueden hacer. Pero ahora pongamos en contexto todo esto, lo vamos a relacionar a la investigación y por qué empecé a hablar de ello. Ustedes dicen, pues vivir la experiencia, el viaje, todas las situaciones, magnífico. Lógico, eso es aceptable y es lo que corresponde. Pero entonces cuando hablamos de conocer, no estamos hablando, yo quiero ir a escalar el volcán y a ver qué sale. Eso solo lo decimos en algunas ocasiones cuando vamos a exámenes, pero no cuando queremos hacer una actividad como esta, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos conocer, estamos hablando de una intención, o sea, de un objetivo. Y ustedes lo expresaron. Unos dijeron, pues conocer. Otros, vivir la experiencia. ¿Sí? ¿Y alguien más es?
a, mire, sentir esa emoción o sentir lo que los demás sienten, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de conocer, estamos hablando de eso, estamos hablando de una intención, ¿verdad? Y no de una mera casualidad. Entonces, si hablamos de esto, entonces conocerlo vamos a transformar en lo que acá nos dice Aristóteles. Conocer es poseer intencionalmente la forma del objeto conocido. Cuando habla de conocer o poseer intencionalmente la forma del objeto conocido, es que usted no puede hablar de algo sin antes usted haya pasado esa experiencia para hacerlo, que haya investigado, que haya vivido el problema, que haya estado en el lugar, o en este caso, que haya escalado el volcán. ¿Sí? Usted no puede hablar qué tan fácil o qué tan difícil puede ser que usted diseñe, qué sé yo, un condominio, ¿verdad? Y que en ese mismo condominio pues le pidan 3 áreas muy distintas, ¿verdad? Hasta que usted no lo haga. Entonces, conocer es eso, es la intención del ser humano de saber de algo, ¿sí? Pero ahí está implícito un objetivo. O sea, usted quiere saber qué tan fácil es, pues, qué sé yo, escalar, pues tiene que escalar. Si usted quiere saber si en realidad, pues, los que corren la San Silvestre, pues, se divierten en ella, pues, ¿qué le va a corresponder? Correr la San Silvestre. Entonces, esa parte de la intención nos lleva a nosotros a la parte práctica, nos lleva a la parte dinámica de la investigación, al campo. Y cuando nos lleva al campo existen 2 situaciones, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica es que yo anote, ¿verdad? Y diga que pase. Y la parte práctica, que me involucre y viva la actividad, la acción o lo que se está desarrollando. Dentro de esto, pues está inmersa la investigación, va, como el elemento que genera la parte del conocimiento, ¿sí? Y puede que cuando usted se involucra en el problema, usted está haciendo una investigación que se llama etnográfica, o sea, vivir el problema. Pero cuando usted no se involucra y está como espectador y solo dice qué pasa, usted está describiendo. Entonces, la investigación que usted está haciendo se llama descriptiva. Pero cuando usted ya observó y vio el fenómeno y en su casa lo quiere replicar, usted está haciendo una investigación experimental. Pero entonces, ¿qué pasa con las investigaciones? Está inmerso esto, conocer. Está inmerso el conocer, ¿verdad? No podemos decir que conocer va a ser algo estático. El conocimiento siempre, siempre es una situación muy dinámica para cada uno de nosotros los seres humanos. Es innata, ¿verdad? Porque nosotros siempre estamos tratando de conocer algo o alguien, características, elementos, ¿ya? Entonces, acá viene un ejemplo pequeño, ¿verdad? Y de igual manera se lo voy a preguntar. Si yo les digo, mire, descríbanme una flor, ¿qué podrían ustedes decir de una flor? ¿Qué es una flor? ¿Qué es una flor? ¿Cómo es una flor? ¿Alguien me podría decir? Una planta. ¿Una planta? ¿Qué más? Que está compuesta por sus tallos, sus hojas, y que existen de diversas formas, colores. Exacto. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Para saber y explicar qué es una flor, primero tuvo que haber algo que se llama conocer o conocimiento. ¿Cómo se originó? De la intención, de la forma del objeto. O sea,
Usted no necesita tener el objeto en la mano para decir cómo es. Usted simplemente trata de recordar lo que ya vivió, lo que la experiencia le dio, y ahora me la empieza a describir. Entonces, ahí es donde se asienta el qué es conocer, o sea, poseer intencionalmente la forma del objeto conocido. No está hablando de la materia, está hablando de las características. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace la investigación? Hace exactamente eso. Nos dota del conocimiento de las características del problema para que nosotros en realidad sepamos hablar y discutir sobre el problema. Ahora, si vemos acá, ya nos tira pues mayores elementos. Conocer es poseer intencionalmente la forma del objeto conocido, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la flor, nosotros vamos a decir que la flor tiene aroma, ¿verdad? Y cada uno de sus elementos. Solo les pido de favor que puedan copiar elementos claves de esta diapositiva para poder discutirla.
Bueno, entonces ahora pongámoslo en contexto de lo que nosotros pues conocemos. En este punto se relaciona principalmente a la forma en que nosotros desarrollamos todo lo que es conocimiento. Ahora bien, ¿cómo haríamos nosotros, por ejemplo, o ustedes que son los profesionales, si alguien les dijera, fíjese que yo necesito construir unas cabañas, pero también necesito que esas cabañas puedan estar lo más cómodo posibles, utilizar materiales del entorno y pues crear para llegar a las cabañas, qué sé yo, unos caminamientos, contar con un área de descanso intermedia, juegos, ¿verdad? Y también pues el contar con, en alguna manera, pues con un jardín botánico. Y la persona le dice eso a usted, que usted se encargue de diseñar ese proyecto. ¿Qué es lo primero que usted haría para poder diseñar ese proyecto? Lo que Topografía. hacemos es hacer un análisis de sitio para ir a conocer el terreno, qué tiene, qué no tiene, qué sí se puede hacer y qué no de lo que él está pidiendo. Por ejemplo, usted menciona lo del jardín botánico, ver qué plantas sí se dan en ese lugar, qué no. Entonces, prácticamente ir a conocer el lugar. Gracias, Karen. ¿Alguien más? ¿Alguien más creo que iba a hablar? Diga, no te da pena. Sí, una visita técnica es lo más importante al empezar, reconocer el terreno, las necesidades del cliente, hacerle una entrevista, ver sus necesidades, sus gustos, conocer al cliente. Luego viene la topografía, luego viene el anteproyecto, ya sé. Exacto. ¿Qué más hay que hacer? Yo mencioné varias cosas allí. Ahí habría que ver algo más, aparte de ello. ¿Será que es necesario volver a entrevistarse con el propietario, con el dueño de ese proyecto? ¿Será que en realidad, pues cuando él pide un jardín botánico, pues no solamente ver qué plantas se llevan ahí, sino que cuál es la intención de colocar el jardín botánico? ¿Qué tipo de plantas quiere? Si él quiere plantas nativas, si él quiere plantas ya muy distintas a la región, si las quiere con el lenguaje natural, si las quiere en castellano, si las quiere como un caminamiento ya sea más educativo que ecológico, en fin. Entonces, todo eso va a estar inmerso. Ahora, ¿qué es? Es esta primera etapa, conocer. Estamos en esa primera etapa, que es el conocer, ¿verdad? Y esa primera etapa, entonces, a nosotros en realidad nos está dando el soporte necesario para que nosotros podamos conocer detalles, saber cada una de las implicaciones que va a haber el proyecto, identificar realmente por qué la persona quiere ese proyecto, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos van a estar conjugándose para que nosotros podamos determinar qué es lo que la persona quiere, ¿verdad? Y entonces, de ahí ya viene la planificación, ver la parte de soleación, ver la parte de vientos, ver la parte de inclinaciones y todo eso, para que es lo que ustedes saben y conocen hacer. Pero es conocer, ver cuáles son las vías de acceso, a determinar, pues, en realidad, cómo es que está el punto para poder acceder, ¿verdad? Posiblemente él nos dé una idea, pero nosotros podamos, lógicamente en el diseño, pues, tomar la idea de él como una idea generatriz, pero de ahí tendría que usted conocer el ambiente, poder decirle en qué momento, en dónde sí podría ubicar
todos esos elementos que al final, pues la persona nos está indicando. ¿Ya? Todo eso es parte de este primer momento en la investigación, el conocer. Es parte del conocer. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros decimos, pues, conocer es eso. Es una intención de saber acerca de lo que queremos investigar. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, ahí está muy... Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a seguir con esto. Vamos con la siguiente diapositiva, ¿verdad? Para que nosotros ya vayamos caminando con esto. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? ¿Vieron eso en la investigación? No, pero ya lo investigué. Dígame. Es la filosofía que estudia los principios, los fundamentos y extensión de un conocimiento. Ajá, sí, así es. Ahora, usted dijo algo muy importante. Usted habló de la filosofía. Entonces, vamos a partir de ahí, vamos a partir de decir qué es filosofía. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como filosofía? Es la derivación de dos palabras en griego que significa filo y sofía, que es sabiduría. Exacto. Y que al final se establece como sofos, ¿verdad? Que es amante al conocimiento. No un conocedor de todo, sino es un amante al conocimiento. Y volvemos a caer entonces a investigación y a conocimiento. Gracias, muy amable, eso es importante. Pero aparte de eso, entonces, la parte de gnoseología, ¿verdad? Y epistemología son dos elementos y términos fundamentales en la investigación. Porque la gnoseología hace referencia a la parte del conocer, o sea, ser amante del conocimiento, y la epistemología es la encargada de generar conocimiento. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos son importantes. Veamos esta primera parte. Entonces, la gnoseología dice que es el conocer y ya encierra la primera parte que se llama facultad. ¿Y qué es facultad o facultar? Facultar consiste en darle a una persona la potestad de hacer algo. Y cuando hablamos del conocimiento, es la facultad o la capacidad que tenemos los seres humanos para conocer de algo, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante, ¿verdad? Y también dentro de la gnoseología entra la parte de logos, que es el razonar, el razonamiento, la discusión, el análisis, ¿verdad? De ese mismo conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de agnosiología, estamos hablando de una palabra fundamental que se llama teoría del conocimiento. O sea, puesto en palabras muy prácticas, consiste en cómo nosotros conocemos acerca de algo. O sea, cómo los seres humanos conocen acerca de un tema, buscan información de un tema. ¿Ya? Entonces, esa parte es fundamental, ¿verdad? En la parte de la filosofía como ese elemento central
que disemina el conocimiento, o sea, que hace posible que exista el conocimiento y que a través de sus diferentes ramas, pues nos lo da a nosotros y nos faculta o nos da la potestad de poder saber y transformar ese conocimiento. Entonces la agnoseología es eso, es cómo es que nosotros obtenemos ese conocimiento, cómo vamos a saber acerca de algo. Y la epistemología consiste en realidad generar conocimiento. Y alguien dirá, pero ¿qué es lo mismo? No, una cosa es conocer y otra cosa es generar conocimiento. Ahora, la diferencia entre conocer y generar es que yo conozco cuando en realidad me involucro. Y yo genero cuando al involucrarme yo establezco diferentes formas para medir ese conocimiento y certificarlo, o sea, hacerlo verídico. ¿Sí? Entonces la gnoseología nos ayuda a ver los procesos de cómo conocer. Y la epistemología nos ayuda a cómo hacer que ese conocimiento que tenemos, ¿verdad? Ya se pueda comprobar, ya se pueda medir y entonces ya pueda crearse como ciencia, o sea, como un nuevo conocer, como un nuevo conocimiento, como una nueva teoría. ¿Sí? Y en la investigación, en donde surgen y nacen esos elementos, ¿sí? Nacen de dos cosas. El primer elemento nace de la duda y el segundo elemento nace principalmente, ¿verdad? De la necesidad de que muchos más puedan aplicar ese conocimiento, ¿ya? Entonces, nosotros como seres humanos siempre vamos a estar proclives a conocer acerca de todo. Y uno de los elementos principales del conocimiento siempre va a ser la duda. Siempre va a ser la duda. ¿Ya? Veamos. Esa imagen nos está generando tres cosas. Esa imagen se refiere a la teoría del conocimiento y tenemos tres aspectos fundamentales. Ahora, en ese primer elemento, ¿qué es el conocimiento? Nosotros ya lo vimos en el qué es el conocer. Nos corresponde ver cuál es el origen del conocimiento, o sea, de dónde parte el conocimiento y la posibilidad del conocimiento, cómo es que existe el conocimiento. O sea, esos tres elementos son fundamentales, ¿verdad? Dentro de este proceso. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganla, por favor. Estamos en toda la disponibilidad para poder responderla. ¿O alguna duda de lo que estamos tratando en este momento? ¿Sí se comprende? ¿O está un poquito enredado? Bueno, entonces vamos al siguiente punto. Bueno, observen esa imagen, por favor, por un par de minutos. ¿Sí? Y después yo les voy a preguntar qué explicación le dan a esa imagen. ¿Estamos?
Bueno, veamos. Gerardo, ¿usted qué puede decir acerca de lo que está pasando en la imagen? Lógicamente estamos relacionando la parte de investigación, del conocer. Estamos en ese punto, en el conocer. ¿Qué puede decir usted de esa imagen? Que nosotros como humanos somos conscientes y podemos, no sé, razonar, imaginar cosas. No sé. Gracias, Gerardo. Kenny. La verdad no sabía qué decirle porque no sé las definiciones de lo que es, de las palabras, de la Bueno, no, palabra. las palabras dejémoslas dejémoslas de lado. Yo Ah, solo digo, ¿qué puede interpretar usted de esa imagen? ¿Qué interpreta usted de la imagen? Dejemos las palabras que están por ahí. tal vez razonamiento y en lo que es la otra imagen, algo ya establecido. Vale, gracias. María José. Quizá lo veo como un poco más de razonamiento en el caso de que los dos árboles se representan de diferente manera, uno algo frondoso y el otro ya en otra etapa, ¿verdad? Entonces siento como que la pintura, no sé, si como que se hiciera la pregunta de qué pasaría si tuviera lo mismo, si estuviera con hojas, si tuviera el mismo color, no sé. Estamos, gracias. Julio. Que cuando la persona quiere ir a conocer y se lo imagina. Gracias. Solo. Karen. Pues que la persona que está observando la imagen de los árboles o sea, la está conociendo por medio, o sea, la está observando, entonces como que está guardando en su mente todo lo que está observando ahí. Gracias, muy amable. Todo lo que ustedes han dicho es verdad. Ya, todo lo que han dicho. Entonces, ahora, relacionémoslo a lo que hemos estado platicando de investigación. Voy a dar las definiciones, pero sin dar las definiciones, ustedes han, como decimos, han dado en el clavo. Ahora, veamos ese punto en el que estamos en este momento. Acá está el ente, la persona, el individuo. Ahora, en muchos de los casos, a nosotros nos han dicho que el recurso que más debe aprovecharse, el mejor recurso y el más valioso, siempre será el individuo, el hombre, siempre. Ahora, ¿por qué decimos que el recurso más valioso es el hombre? Porque el hombre genera ideas, porque el hombre desarrolla acciones, porque el hombre las ejecuta, porque el hombre las lleva a cabo, porque el hombre alcanza metas, el hombre evalúa, ajusta los procedimientos, traza una nueva ruta de trabajo, la sigue y entonces busca mejorar todo su entorno, toda la situación que está a su alrededor. Pero si vemos acá, aquí él dice que toda la información que está aquí, pues lógicamente entró por los sentidos, por los ojos, imagen. Y es lo que decían todos ustedes. Ustedes dijeron parte de todo lo que está acá. Y si lo unimos, en la primera parte, ¿verdad? En la primera parte, lo que hizo la persona fue, bueno, almacenar esa información. Entró por los sentidos, ¡pau! Y la almacenamos. ¿Sí? Ahora, ya puede ser que está en un restaurante, puede ser que está en su casa, y al estar en su casa, ahora, lo que ella observó, ahora se convierte en información que está guardada y se convierte en una idea. Se convierte en algo inmutable, algo que no está cambiando, pero que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Obtuvo información, la almacenó y ahora ya la da a conocer. Eso es lo que está haciendo. Aquí existe algo que se llama sujeto cognoscente, nosotros, los individuos, las personas, los investigadores, en este caso ustedes. Sujeto cognoscente.
El sujeto cognoscente es la persona que sabe y conoce de algo, ¿sí? Es el sujeto cognoscente, o sea, nosotros, los que sabemos y conocemos y podemos obtener información, que generalmente la obtenemos. Objeto cognoscible es lo que conocemos o de lo que hablamos o de lo que podemos hablar, ¿sí? Y es lo que decía compañeros, ¿va? Es un elemento, son situaciones, son cosas que están por ahí, por lo tanto, ¿verdad? Todos esos elementos son fundamentales. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, va a haber algo aquí que yo conozco de algo, lo almaceno y ahora que lo empiezo a decir o a comunicar, ya lo empiezo a representar. Ya empiezo a decir las características de eso que conozco. ¿Ya? Ya, entonces, ahora, con esto, pues en realidad está lo que explicamos. Nosotros somos los que en realidad conocemos acerca de un objeto, lo almacenamos y ahora lo replicamos. Y la investigación, generalmente, pues va por ese punto, por esa vía. Nosotros, para poder hablar de algo, primero debemos de conocer. Por eso fue que yo les dije que al final, si el señor quiere construir esas cabañas y quiere hacer todo esto, pues a nosotros nos corresponde ir a hacer la investigación inicial. ¿Para qué? Para que conozcamos. ¿Para qué? Para que cuando ya estemos acá trabajando, diseñando, nos recordemos de todo lo que hay, veamos nuestras anotaciones, investiguemos acerca de otros elementos parecidos, casos parecidos, y ahora ya podamos diseñar y ofrecer algo, no como la persona lo quiere, sino mejor todavía de lo que la persona lo está soñando. Entonces, ¿qué papel juega el conocer, el saber de algo acá? El todo. Porque si conocemos de algo, entonces nosotros ya podemos, ¿verdad?, replicarlo y mejorarlo. Entonces, todo eso es importante. ¿La investigación hace ese punto? Sí, por supuesto. La investigación es el punto de partida de estos elementos y nos dice por dónde ir y qué hacer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acerca de esta pequeña imagen o de lo que acabo de hablar? Ahí encerramos todo lo que ustedes dijeron. Es verdad lo que dijeron y está encerrado en todo esto. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí se entiende? Bueno. ¿Qué podríamos decir de esta imagen? Una mente abierta. Una mente abierta. Gracias, Karen. ¿Alguien más? Una persona dispuesta a conocer, a retener contenido o cosas que no sabe. También. Gracias, Gerardo. ¿El conocimiento es poder? Sí, el conocimiento. ¿Es poder? Sí, nos da la capacidad de. ¿Alguien más? Bueno. Aquí nosotros vemos ciertas características del conocer. ¿Sí? Dice que el primer elemento, la primera característica del conocer, dice que el conocimiento es objetivo. Ahora, ¿por qué es objetivo el conocer? Porque ya lo explicamos, nosotros nos vamos investigando para ver qué pasa. Nosotros vamos investigando porque queremos conocer acerca del problema, del objeto. ¿Para qué? Para darle una solución viable. Otra característica del conocer es la necesidad. O sea, es esa fuerza que nos mueve para cada día conocer más. O sea, la necesidad es cuando nosotros decimos,
No sé mucho de eso, pero me interesa. Investiguemos. Es esa duda que nos queda para saber más. ¿Es universal? Por supuesto, porque todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento de algo. ¿Qué es lo que nos va a servir? Pues con ese conocimiento podemos conocer a muchos más, podemos aliarnos y ahora hacer grupos de conocimiento y con las pláticas y las charlas, el aporte de cada quien, el conocimiento se hace más grande. ¿Puede ser verificable? Sí, por supuesto, puede ser verificable. ¿Por qué? Porque el conocimiento, cuando se verifica, no quiere decir que va a llegar alguien y dice, ah, mire, aquí le traigo un examen para verificar lo que sabe. No. La verificabilidad, del conocimiento se da a través de la práctica. Tantas veces yo repita un procedimiento, pues el resultado cada día va a ser el mismo, va a ser el mismo, va a ser el mismo. Entonces ya lo estamos comprobando, lo estamos verificando, ¿sí? De esta manera es que nosotros, pues, empezamos a obtener conocimiento, empezamos a conocer, empezamos a indagar, empezamos a buscar, a leer y a entrevistarnos con alguien más, a platicar, a dialogar. Y todo eso nos ayuda a obtener esa información que se convierte en conocimiento, ¿verdad? Bueno, preguntas que tengan, por favor. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Sí se comprende? ¿O no se comprende lo que estamos hablando? Sí, ¿Sí? Bueno. Entonces, con lo poco que hemos visto, porque este es un extracto en realidad, porque para hablar de epistemología tendríamos que recibir 2 semestres para poder entender un poquito, ¿va? Pero con lo poco que hemos hablado, entonces, ¿qué entendemos por el conocimiento? ¿O por qué es importante el conocimiento? Porque es el principio de todo lo que querramos hacer prácticamente. Así es, Karen, gracias, muy amable. ¿Alguien más? Bueno, ahora partamos de lo que conocemos de nosotros de investigación, de lo que hemos recibido y de lo que también hemos aprendido por la parte experimental, porque muchas de las cosas que nosotros aprendemos también es por experimentar, o sea, prueba y error, ¿sí? Por prueba y error. Entonces, la primera parte de la teoría del conocimiento, o sea, cuando hablamos de teoría del conocimiento, estamos hablando de conocer, de ciencia, de agnosología y de epistemología. La primera parte, el primer punto que nosotros estamos viendo y que queremos desarrollar es este que está acá, este de aquí. Conocer. Entonces, para resumir qué es el conocer, entonces lo vamos a dejar en lo que decía la primera diapositiva. ¿Sí? Esto. La posibilidad o la intención de conocer acerca de algo. O sea, ya sabemos entonces a qué se refiere la intención. Entonces el conocer es intencional, no es algo, no algo así pasajero, no, algo bien profundo, algo que tiene un objetivo bien claro, porque por eso dice que el conocer es objetivo, o sea, persigue una meta, ¿verdad? Entonces, esa primera parte la vamos a encerrar en esto, la intención de saber de algo, ¿verdad? Con eso encerramos qué es el conocer. Bueno, voy a proyectar un segundo punto.
Cuando nosotros entonces empezamos a desarrollar y a entender esta parte del conocimiento, entendemos que la investigación, pues es como la PMT, está en todo, ¿sí? Entonces, generalmente investigar para nosotros consiste en cada día ir conociendo acerca más de nuestros temas. Siempre va a ser esto. Entonces acá vamos a seguir tratando el tema. Ahora vamos con el segundo punto, ¿sí? Que se llama origen del conocimiento. Ya vimos qué es el conocer. Y el conocer nosotros vimos que era principalmente, pues, esa parte de saber cada vez más acerca de algo. Ahora bien, yo les pregunto, lo mucho o poco que ustedes conocieron, o lo que mucho y poco que ustedes ya conocen de su carrera, ¿cómo lo han obtenido? Investigando, Investigando. ¿Y de qué manera es el investigando? leer, Leer. casos análogos. También. ¿Qué más? ¿Alguien más? En cuanto a programas, quizá a prueba y error. Exacto. Exacto. Es parte de. Todos conocemos así. Todos, 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 todos. Pero, por ejemplo, vamos a retroceder a algunas cuestiones muy esenciales de la vida y del desarrollo del ser humano. ¿Tienen hermanos pequeños o sobrinos o primos niños pequeños? Sí, ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa con esos niños? Bueno, nosotros pasamos por esa etapa, ¿va? Hace pocos años, hace muchos años atrás, pero ¿qué pasa cuando un niño quiere caminar? ¿Qué pasa cuando un niño quiere comenzar a caminar? ¿Qué hace? ¿Qué reacciones? ¿Qué acciones toma? empieza a buscar cosas o lugares de donde detenerse para poder empezar como que a moverse. Exacto. Y antes de hacer eso, antes de detenerse de cosas, ¿qué hace? Gatear. Gatear. Exacto. Entonces, ¿cómo sabe el niño que va a poder caminar? Porque en el momento que él se empiece a agarrar de algo y ese algo lo sostenga y él empiece a moverse y empiece a avanzar, pues la mente empezará a registrar esa información. Dice, ah, ahora ya puedo moverme de esta manera. Él no sabe qué es caminar, pero él empieza a razonar. Si él no tiene algo cerca para agarrarse, él no va a hacer ni el más mínimo esfuerzo para poder caminar. Pero si tiene algo, lo primero que hacer es gateará hacia ese lugar, empezará a aferrarse a él, podrá levantarse, se podrá sostener, lógicamente se va a caer, se volverá a levantar y lo volverá a intentar. Entonces, el origen del conocimiento nace principalmente por la razón. Y la razón se da principalmente por nuestras ideas. O sea, todos nosotros tenemos ideas, y todos los días estamos pensando, ideando algo. Algunas llegan a ser una realidad y otras no llegan a ser una realidad. Entonces, esta parte de dónde se origina el conocimiento empezará por nuestras ideas. ¿Sí? Nuestras ideas. La idea nos llevará a un proceso de razonamiento. ¿Y por qué de un proceso de razonamiento? ¿Por qué estamos hablando que nos lleva por un proceso de razonamiento? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros desarrollamos esas acciones, es principalmente, bueno, viéndole los pro y lo contra
de todo lo que vamos a hacer. Estamos razonando. ¿Sí? Si a usted le encargan un proyecto turístico, pues lo primero que va a pasar por su mente es qué tan fácil o qué tan difícil va a estar o qué tanto tiene que hacer, qué tanto tiene que investigar. Ve usted, como decían, casos análogos y otras situaciones, y de ahí usted también tiene sus ideas y las empieza a trabajar. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un racionalismo. Está razonando, está poniendo todo en orden, está viendo de sus ideas y de las que tiene cómo se mejoran con lo que ha visto, qué cosas podrían calzar, qué cosas no podrían calzar, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Y entonces a eso se le llama razonamiento o racionalismo. Ahora, hay algo más importante, hay algo importante, perdón, dentro de todo esto que dice que la razón permite superar la fragmentación de la experiencia sensible y formular leyes generales. Vamos paso a paso a explicar esta definición, que es igual, o sea, es lo mismo. Dice, la razón permite superar la fragmentación de la experiencia sensible. Volvemos al primer elemento. ¿De dónde o cuál es la forma, la manera, la ruta, el camino, el puente, como ustedes le quieran llamar, para que nosotros conozcamos de algo y almacenemos información? La experiencia. Y la experiencia va a estar siempre establecida por nuestros sentidos. Toda la información que nosotros recabamos y almacenamos en el cerebro, lógicamente entra por nuestros sentidos. Dígale a alguien que una moto acaba de correr X kilómetros, la estacionan, ¿verdad? Se baja el conductor y le dice a alguien que está cerca, no vayas a tocar el escape. ¿Será que la persona que está cerca hará caso y no tocará el escape de la moto? Algunos sí, algunos no. ¿Y qué pasa con la persona que tocó el escape? Va a saber que ahí va a estar caliente y que se va a quemar. Pero la segunda vez ya no lo irá a tocar porque ya sabe que se va a quemar. Entonces, la razón aquí superó la fragmentación, o sea, superó esa vaga idea. Ahora ya sabe qué pasa y ya no lo hace, ¿verdad? Y ahora ya le explica a los demás por qué no deben de tocar el escape. Entonces, la razón parte de las ideas y el origen del conocimiento son nuestras ideas. Una idea nos hace ir a investigar. Segundo elemento de dónde nace el conocimiento, la parte empírica. Tal vez a nosotros en ningún momento había pasado por nuestra mente dibujar. Ya dice, mire, haga un dibujo de tal. Y usted dice, pero si yo no sé dibujar. Pero va a poder, inténtelo. Y usted empieza a hacer su dibujo y lo hace como 10, 15 veces y todas las veces le va a salir distinto. Pero más de alguna vez se va a aproximar a la idea que la otra persona quiere. Ahora, la primera vez, la segunda vez y la tercera vez, todo fue empírico. Pero ya de ahí, usted va analizando cada vez el dibujo que está haciendo, qué cosas hizo mal y la va mejorando. ¿Sí? Entonces, el otro punto de donde nace el conocimiento es principalmente del empirismo, del ensayo o prueba y error. Dice que no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos, por supuesto. Nosotros no podemos obtener información sin antes lo hayamos visto, lo hayamos escuchado, lo hayamos palpado, lo hayamos sentido con el olfato o con el gusto. Ahí entra toda la información, ¿verdad? Al interior nuestro. Entonces, todo es experiencia. El empirismo es experiencia. ¿Ya? Es experiencia. Entonces, ¿de dónde también nace el conocimiento? De la parte empírica, o sea, de nuestra experiencia, sin que se esté comprobando. ¿Alguna pregunta?
No. Estamos claros con ello. Vale. Vayamos al siguiente punto. ¿De dónde más nace el conocimiento? Bueno, el conocimiento nace del criticismo. Ahora, alguien va a decir, bueno, ya que Lick nos está diciendo que hay que criticar, critiquemos todo. No, o sea, no estamos hablando de esa crítica donde nosotros nos ponemos y no dejamos que alguien más exprese sus ideas, no. Cuando hablamos del criticismo, estamos hablando de lo siguiente. Vamos a suponer que se juntan ustedes y cada uno de ustedes pues le dejaron el mismo proyecto, pero todos tienen ideas distintas. Entonces viene uno de ustedes y empieza a exponer. Y alguien más levanta la mano y dice, pero fíjate que eso sale mejor si lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Yo creo que para ese tipo de proyecto, pues debería de haber X característica que ayude para tal situación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos generando crítica, estamos desarrollando criticismo. El criticismo no estamos diciendo que lo que la otra persona hizo está mal, que no está bien hecho, no. El criticismo nos está diciendo que pueden haber otras formas distintas de poder también resolver ese problema o de crear ese diseño. ¿Sí? Entonces, ¿y qué va a pasar? Pues puede ser que alguien que no está en la conversación, que no está diciendo y no está defendiendo, nada más esté observando y esté analizando lo que los demás dicen. Y entonces, para él el criticismo se convirtió en ese punto de partida para generar conocimiento, porque ahora, sabiendo cómo lo hizo la persona y cómo opina la otra persona, lo que él va a hacer es ir, se sentará e investigará. Y entonces comprobará si es cierto o es falso lo que la otra persona decía. ¿Y qué fue lo que creó el criticismo? Pues creó que alguien más generara conocimiento, que lo investigara y que lo comprobara. ¿Bien? Entonces, el criticismo es otro elemento fundamental, ¿verdad?, de la investigación. Nos ayuda principalmente a que nosotros podamos tener mayor conocimiento. Podamos investigar. ¿Ya? Eso ayuda al criticismo. Nosotros muchas veces decimos que cuando estamos criticando es cuando nos oponemos a todo. No, criticar no es oponerse a todo. Criticar es dar perspectivas distintas de lo que se está haciendo. No es desechar lo que se tiene, sino dar alternativas de solución. ¿Sí? Otra forma distinta de pensar. A eso se refiere el criticismo. El criticismo es una acción a priori. ¿Y qué es una acción a priori? Una acción a priori es la idea primaria que yo tengo de algo, no se ha comprobado, no se ha verificado, no se ha investigado, pero yo tengo la idea que tal vez así puede ser. Esa es una situación a priori, o sea, lo primero que yo conozco, lo primero que se me viene a la mente, ¿verdad? Ahí estamos hablando de algo a priori. Lo primero que, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos generar conocimiento, muchas veces lo primero que tenemos es un apriorismo, una idea. La idea primaria, lo primero que pensé, y ahora me levanto con una idea y digo, yo quiero diseñar, yo quiero hacer esto, yo quiero investigar sobre esto, y vámonos, comenzamos a investigar. ¿Sí? Bueno. Yo quisiera seguir hablando más de investigación, pero el tiempo se nos terminó. ¿Verdad? Para mí el tiempo fue muy corto. No sé para ustedes, pero para mí el tiempo fue demasiado corto y fueron 2 periodos, digamos. Entonces, en conclusión, pues llegamos a decir que el conocimiento es la intención de saber de algo. Y el origen del conocimiento nace por 3 cosas. Por las ideas, ¿verdad? Por la experiencia, ¿sí? Y por la crítica o el punto de vista distinto que tiene otra persona sobre el problema. ¿Ya? Entonces, de ahí nace